Ahora que hemos cubierto el tema de los costos y este lado de las evaluaciones de costo-efectividad, costo-beneficio son consistentes, vamos a llegar a la valorización de beneficios para llegar a una estimación cuantitativa y monetizada para las evaluaciones de costo-beneficio. ¿Se acuerdan que en el caso de costo-efectividad, una vez que tenemos esta evaluación de costos, comparamos con los beneficios esperados en términos del indicador de desempeño hidrológico o de otros indicadores de interés, como será el caso, utilizando el mismo plazo de tiempo, aplicando como sea adecuado para su caso, y allá ya llegamos a la evaluación de costo-efectividad. No es muy complicado. Pero en el caso de costo-beneficio, tenemos el costo y todavía tenemos que valorizar la parte de beneficio para que tenemos los dos en términos monetizados. Entonces, en este video vamos a hablar sobre los distintos métodos que existen para valorizar este beneficio de los servicios ecosistémicos de la infraestructura verde. Básicamente hay 3 tipos de metodología para considerar en este caso. El primer tipo es basado en los precios del mercado. Entonces, son precios observables y a mí me gusta más este método porque me parece mucho más tangible y específico para tomadores de decisión que en particular no están acostumbrados a considerar los beneficios de la infraestructura verde. Entonces, en mi opinión, si es posible hacer el análisis y representar bien los beneficios de la infraestructura verde utilizando precios del mercado es mejor. Y voy a hablar un poco sobre, aun si no se puede identificar tal servicio en cualquier mercado, hay una manera de hacer referencia a precios que sí se puede ver en el mercado para hacer ese trabajo. Pero no siempre es posible ver precios en el mercado para cada uno de los servicios ecosistémicos que consideramos importante para influenciar una decisión. Y muchas veces sabemos que ya que el ambiente es algo compartido y provee muchos servicios que no son brindados solo a una persona o un grupo de personas, sino a todo el público. Muchas veces esos valores o servicios pueden ser subvalorizados. Entonces, no hay un precio de mercado y puede ser muy difícil incorporarlo. Por ejemplo, la belleza de un paisaje es algo que no necesariamente es fácil llegar a una estimación, pero todavía es algo que valorizamos y como en una cultura, una sociedad, no nos gustaría evitar de incluir este valor en nuestras decisiones de qué deberíamos hacer. Entonces es importante poder poner un valor sobre esos servicios a veces o esos beneficios de la naturaleza, aunque no hay un precio claro en el mercado. Y entonces vamos a hablar sobre algunos de los otros métodos. Uno son para llegar a precios o valores monetizados para varios servicios ecosistémicos que no necesariamente tienen ese valor correspondiente en el mercado. Y esos tipos de métodos son básicamente preferencias reavaladas, y eso es viendo de alguna manera varios valores que sí todavía existen en el mercado, pero son más lejos que los que vamos a ver en el primer tipo, para averiguar un poco si, por ejemplo, la gente puede ver más la belleza escénica de un paisaje, cuánto más están dispuestos a pagar para una vacación, algo así, podemos llegar a un estimado. Y tercer, tenemos los métodos de preferencias declaradas. Entonces, esa es otra metodología o serie de metodologías donde preguntamos y consultamos a la gente qué opinan sobre un valor específico. Entonces, esos son los tipos y vamos a hablar sobre cada uno de ellos.
Primero tenemos los precios del mercado y tenemos básicamente dos tipos de este método. Tenemos por un lado el método que está basado en costos. Entonces eso es distinto a los costos que discutimos antes, ¿no? Cuando estamos considerando cuánto vamos a costarnos para implementar proyecto A en esta cuenca que hemos diseñado, cuánto tendríamos que pagar para instalar las plántulas en ese ecosistema. Esos costos es más por el otro lado. Entonces, una vez que tengamos ese proyecto en campo, ¿cuáles son los beneficios que va a generar y qué hubiera costado si no tuvimos este proyecto? Entonces, en el caso del sector de agua hay varios ejemplos de eso. Entonces, uno podría ser si la degradación de ese bosque continúe, vamos a ver mucho más erosión y de ahí sedimentación en nuestro reservorio, en nuestra planta o la boca toma para la empresa de agua. Y va a subir los costos de tratamiento de agua. Por ejemplo, si hay una turbidez mayor en el agua que utilizamos. Entonces, es la valorización de cuánto costaría ese tratamiento adicional necesario por la erosión que está pasando en la cuenca. Es una manera de valorizar ese servicio de la retención de suelos en el bosque mismo. Ahora, otro ejemplo de costos evitados podría ser si tendríamos que reemplazar algo, ¿no? Entonces, quizás tenemos un humedal natural y hay una amenaza para drenar el humedal y hacer ganadería en vez de esto, o construir un edificio, por ejemplo, en vez del humedal. Y podríamos ver que la capacidad de guardar agua, que actualmente es un papel que juega este humedal, tendría que ser reemplazado por una capacidad construida, ¿no? Natural de ahorrar agua igualmente, porque todavía necesitamos la misma cantidad de agua en la estación seca y si el humedal no está haciendo ese trabajo, tendríamos que cumplir con ese trabajo de otra manera. Entonces, si estamos en este caso averiguando en realidad cuánto nos vale esa humedal, podríamos considerar cuánto tendríamos que pagar para la alternativa si perdemos las funciones que está haciendo esa humedal. Ahora, es muy importante que consideramos el valor marginal en este caso y que que utilizamos la perspectiva del tomador de decisión. Y eso es sumamente importante. Entonces, si el caso es si tenemos 100 hectáreas de humedal en tal sitio de una cuenca, pero hay una propuesta que está avanzando de convertir 10 hectáreas de esto a ganadería o construir un edificio, una carretera a través de estos humedales en ese sentido. Podría ser que la pérdida marginal del humedal es lo que brinda esos 10 hectáreas del humedal, o quizás un poco más si esperamos o anticipamos que vamos a ver lamentablemente una degradación mayor si hay una carretera que está cruzando un humedal. Muchas veces esas cosas tienen impactos más allá que su huella específica, pero no va a tener un impacto en todas las 100 hectáreas de humedales y parte de los humedales van a continuar a jugar su rol. Eso es algo para considerar con los hidrólogos y los biólogos en tal lugar para averiguar el impacto en las aguas subterráneas y todo el sistema. Pero el punto es que en ese caso no deberíamos cuantificar cuánto nos costaría para construir una represa para sustituir los servicios de regulación hídrica de los 100 hectáreas de humedales, sino pensar en cuánto vamos a perder por la cantidad que va a parar de hacer su trabajo por carretera o proyecto, lo que sea. ¿Okay?
Entonces, eso es la parte de precios del mercado que tiene que ver con costos. Y por el otro lado, también puede ser muy útil utilizar métodos que tienen que ver con la función de producción. Eso es por el otro lado. ¿Cuánto más podría producir en términos de un bien o un servicio si voy a contar con los servicios ecosistémicos que no hubiera tenido si ese proyecto no tenía lugar? Entonces, podríamos pensar en un ejemplo, por ejemplo, de una planta hidroeléctrica. Si en un año normal, o si proyeccionamos con la degradación de un bosque, en un año normal, en 5 años, con esa degradación, van a tener 10 días menos al año donde puedan operar la planta porque el caudal en el río no será suficientemente alto para sostener las turbinas como sería necesario en ese caso. Bueno, podríamos valorizar este valor de la energía no producida para valorizar ese servicio ecosistémico de la regulación hídrica que actualmente juega este bosque. En ese sentido, podemos llegar a un valor bien concreto y algo bastante fácil de entender para el tomador de decisión cuál sería la otra opción en ese sentido. También es importante mencionar que a veces no estamos hablando al tomador de cuenca abajo, sino también podríamos hacer los análisis de costo-beneficio para los usuarios de tierra cuenca arriba, para esas comunidades. Y en algunos casos en Perú, por ejemplo, donde trabajamos, la gente suelen entender mejor el valor de un proyecto si puedan ver, por ejemplo, cómo el proyecto podría incrementar su producción de queso, ¿no? Entonces, ¿cuántos quesos podrían incrementar si cambian el uso de la tierra a algo más saludable para la ganadería y más eficiente en su uso de la tierra, en todos los recursos naturales? Y eso podría ser valorizado en cuánto vale los quesos, cuando cada kilo de queso y toda la cantidad cuando venden en el mercado. Entonces, eso puede ser otra manera de pensar en la función de producción como herramienta para valorizar los servicios ecosistémicos. Ahora, normalmente es importante destacar que eso significa para los precios de mercado que primero hacemos el trabajo de evaluar el impacto de la infraestructura verde en términos de uno o más indicadores de beneficio hidrológico y de ahí convertimos este indicador, este número de cantidad de beneficios en términos de este indicador no monetizados a algo monetizado por ver la referencia en el mercado. Pero los otros métodos que vamos a ver no necesariamente y muchas veces no utilizan este beneficio hidrológico. En ese sentido, también es una diversión que comparado con, o es una diferencia comparado con el enfoque basado en desempeño que hemos estado conversando con ustedes a través de este curso. Entonces, el próximo tipo de método que consideramos es el precio, las preferencias reveladas. En ese caso, utilizamos muchas veces cuando, por ejemplo, no es posible en realidad o es muy difícil hacer una evaluación del impacto del proyecto en términos de un indicador de beneficio hidrológico. Y esos son los casos de uso o de valores que son como, por ejemplo, la belleza escénica o servicios de polinización. Quizás si no tenemos una idea muy específica de cómo va a afectar nuestro proyecto la capacidad de polinización en tal ecosistema. Entonces, vamos directamente, básicamente, a la valorización del servicio de interés.
Y cuando estamos considerando preferencias reveladas, hay básicamente dos métodos que se usan frecuentemente. Uno es el costo de viaje, y este método básicamente dice, pues si hay mucha gente que pagan su boleta de aerolínea o de vuelo, o por ejemplo boleto de bus para llegar a tal sitio para ver un paisaje o un sitio cultural. ¿Cuánto vale todo el proceso de llegar desde punto A a punto B? ¿Cuánto pagan? Entonces, ¿cuánto pagan para entrar al parque, por ejemplo? Entonces, ¿cuánto vale acceder a este recurso? ¿Y cuáles son las experiencias que están recibiendo a través de ese viaje? Por ejemplo, es la belleza escénica, es el servicio de beneficio recreacional, ¿no? Que puedan experimentar tal río o tal paisaje por hacer caminata, lo que sea en ello. Entonces, es frecuentemente utilizado para valorizar este tipo de servicio, que es algo no como la regulación hídrica, yo diría, bastante distinto en términos de que no podemos fácilmente encontrar un reemplazamiento. No podríamos decir cuánto nos costaría si no teníamos la oportunidad de entrar a un parque y hacer caminata, pero sí podríamos decir un poco cuánto estamos dispuestos a pagar por ver cuánto pagan la gente para llegar en realidad. Entonces eso es lo clave para las preferencias reveladas, es que estamos viendo datos que ya existen sobre compartimiento, actividades que la gente hace actualmente en el mundo real. El otro método que se ve en ese campo es el método de precios hedónicos, y eso básicamente utiliza precios de mercado de compra y venta de tierras, ¿no? Para averiguar cuánto vale la gente, si podemos controlar para todos los otros factores que suelen influenciar el costo de una casa o un parcel de tierra en tal zona. Controlamos para esos factores y consideramos el impacto de estar más cerca a un parque, un espacio verde, por ejemplo. Podríamos empezar a cuantificar el beneficio o el valor que la gente tiene para ese beneficio de, por ejemplo, la belleza o reducción de ruido, por ejemplo, que puede ofrecer el espacio verde. Lo importante de anotar sobre esos dos métodos yo creo que no necesariamente son muy bien diseñados para ese sector de agua cuando estamos considerando los beneficios principales para la infraestructura verde, pero podría ser útil cuando estamos considerando los co-beneficios de un proyecto tal, y voy a hablar de eso después. Pero también es importante anotar que esos métodos requieren una base de datos bastante fuerte que se podría utilizar para hacer análisis bastante robustos, para evaluar un poco qué están haciendo la gente y para poder adivinar por qué están haciendo eso. Entonces tenemos que poder controlar por varios factores que puede ser difícil con datos disponibles. Pero eso es básicamente el tipo de método de preferencias reveladas. Y el tercer tipo de método que tenemos son las preferencias declaradas. Y básicamente es muy similar a las preferencias reveladas en que no hay un costo evitado o costo de reemplazamiento muy claro que podríamos utilizar para llegar para referir a un precio en el mercado para tal servicio que está brindando un ecosistema. Pero en vez de eso, encuestamos a la gente, al público, y es ideal que sería el público que representa a los usuarios o la sociedad,
para quienes estaría tomando la decisión. Pero encuestamos a ellos cuánto están dispuestos a pagar para guardar o conservar tal ecosistema o restaurarlo, o en algunos casos cuánto estarían dispuestos a aceptar para un cambio en tal ecosistema, dependiendo del contexto. Una de esas construcciones podría ser más adecuado. Entonces, por ejemplo, cuando ha habido un derrame de petróleo de ExxonMobil, hicieron encuestas a gente de cuánto estarían dispuestos a pagar para asegurar que un evento similar no pasaría en el futuro. Hay bastante personas que han ofrecido sus críticos de este diseño, de esta encuesta, porque dijeron que en realidad hubiera sido mejor preguntar cuánto estarían dispuestos a aceptar la gente de que el mar sea tan contaminado como fue después de ese derrame. Pero básicamente utilizaron las respuestas a esta encuesta para averiguar cuánto vale la gente, la biodiversidad del mar, el hecho de tener un mar sano, limpio. Entonces este fue un poco la base para pedir retribuciones, en este caso de la empresa responsable para el derrame. Igual, y en algunos hay variaciones que uno podría implementar a través de esos métodos de preferencias declaradas en términos del diseño de la encuesta. Si, por ejemplo, ofreces una opción, escenario con el proyecto o escenario sin el proyecto, y pides cuánto estás dispuesto a pagar para una u otra opción, o podrías decir, tener y esto fue el caso, por ejemplo, en la encuesta del derrame de ExxonMobil, pero también puedes tener una encuesta que tiene varias opciones, entonces la gente puede decir cuál opción prefieren más que el otro, y ese es el caso, por ejemplo, en el estudio sobre Laguna Piura, que también está dentro de las lecturas del módulo que SUNAS hizo para evaluar cuánto estaría dispuesto la gente para pagar para la conservación de la Laguna Piura. Entonces, en este caso, la gente puede decir que sí, me costaría X más cada mes para pagar la cuenta a Sede Cusco, en este caso, y tendría menor cola y también un fuente sostenible, que sería la Laguna Piura. Sí, estaría dispuesto a pagar tanto o no, pueden decir eso. Entonces, este es un método donde puede aplicar análisis estadístico, que puede llegar a una comprensión bastante más específica o detallada sobre por qué la gente pondría tal valor sobre este resultado, y un poco podría llegar más fácilmente a un valor del servicio ecosistémico. Pero también hay los críticos de esos métodos, porque la gente que están respondiendo a las encuestas, esta gente no están pagando nada. Entonces hay un poco de crítico de si en realidad la gente responde a las encuestas realmente con cuánto estarían dispuestos a pagar, si en realidad tendrían que pagar. Entonces hay siempre esos críticos de los métodos económicos, cada vez más que nos encontramos más lejos que los precios del mercado, que son el comportamiento real. Pero a veces es casi imposible llegar a una estimación cuantitativa del valor de algunos beneficios, y son los métodos dispuestos o disponibles para responder a esas preguntas. Ahora, una vez cuando estás haciendo un análisis costo-beneficio,
que has evaluado los costos y has valorizado los beneficios utilizando los métodos que discutimos en este video charla. Pongas un poco, lo haces a través del tiempo en un Excel, una hoja de Excel, aplicas la tasa de descuento y voy a hablar un poco más sobre eso en el próximo video. Para llegar a un valor presente de esos costos y los beneficios, y de allí puedes aplicar varios métodos de la valorización financiera de proyectos que los economistas en su equipo o los colegas van a conocer bien para llegar a los valores finales de retorno de inversión. Entonces, si yo invierto $1, voy a ganar más de $1, voy a ganar $1.50, muy bien, mi retorno de inversión es 1.5, muy bien, soy feliz. O el valor neto presente, entonces ahí comparamos los beneficios y costos y hacemos la evaluación entre los otros. En ese ejemplo tendríamos un valor neto presente de 50 céntimos, es positivo, entonces será un buen proyecto. O podríamos en algunos casos, y eso es donde estamos trabajando más con inversiones financieras, a veces pensamos en el plazo de retorno. Entonces, si yo invierto hoy en ese proyecto, ¿cuántos años tendría que esperar hasta que recupero mi inversión? ¿No? Entonces, esas son algunas de las opciones para llegar finalmente a un número que representa qué tan bueno es la decisión de avanzar con tal proyecto de infraestructura verde.